a no poder desvirtuar bajo ningún medio la denuncia, las acusaciones de Donald Trump contra el gobierno de la corcholata, de que la delincuencia organizada es la que gobierna y que además la corcholata aceptó sumisa ser la contenedora de los migrantes para que no ingresen a suelo norteamericano, y al haberse exhibido como una entreguista, como una vendepatrias traidora, la corcholata ahora anunció reformas en su circo del día de hoy, 20 de febrero del 2025, relativos al artículo 39, así como al 40 y al 19 de la Constitución Federal, que se refieren respectivamente a que la soberanía reside en el pueblo, el siguiente a que es voluntad del pueblo de México constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal, y el último que se refiere a la prisión preventiva oficiosa, en donde se señala un catálogo de delitos entre los cuales va a quedar comprendido la nueva reforma que hace la corcholata, ese artículo relativo a la aceptación del pueblo de México con algún acto de un gobierno extranjero que lesione la soberanía de la nación. Pero para estar en contexto me permito exhibir la declaración de Donald Trump, en donde insiste en acusar al gobierno de la corcholata de que la delincuencia es la que gobierna. Y a pregunta expresa de una periodista de si están invadiendo drones suelo mexicano, manifestó que sí, pero es debido a que están causando mucho daño el tráfico de las drogas hacia Estados Unidos, y dice así esta declaración. Drone flights over Mexico. Is this the next step in the war against the cartel? I have a very good relationship with Mexico, but I think Mexico is largely run by the cartels, and that's a sad thing to say. And if they wanted help with that, we'd give them help. But Mexico, if you look at what's gone on with Mexico for years now, but now especially, it's run by the cartels, and they've allowed millions of people to come into our country from jails and prisons of other countries from all over the world, not just South America. Ante esas acusaciones que hace Donald Trump, pues la corcholata se le enculimpinó, es decir, se le arrastró y le prestó 10,000 soldados o guardias nacionales que cuidan la frontera sur de Estados Unidos, norte de nuestro país, y además le sirve como policía al aceptar el indigno título de México, tercer país seguro, y además sigue haciéndole al teatro de que está combatiendo a la delincuencia, cuando que la realidad es que sigue sosteniendo su política de abrazos y no balazos, y darles impunidad a los traficantes de droga, porque son los que generan el dinero para que los programas del bienestar sigan funcionando, porque el gobierno ya se acabó las arcas nacionales y ya los fideicomisos que existían, el último, el del Infonavit, también ya se robaron los fondos de los trabajadores. Y ante esa claridad de Donald Trump de que el gobierno de México está permeado por el narcotráfico, y la confesión de la corcholata, que mediante convenios de coordinación, no de sumisión según ella, está llegando a diálogos positivos con el señor Donald Trump, pues queda exhibida como una entreguista, como una traidora a la patria. Y ante ese callejón sin salida en que ella misma se metió
por seguir las instrucciones del narcopresidente, pues ahora anunció las reformas a la Constitución de los artículos señalados para hacer responsables a los mexicanos, concretamente al pueblo de México, ante cualquier aceptación que el pueblo de México haga sobre alguna intervención de un gobierno extranjero relativo a un golpe de Estado o a intervenir en las elecciones o participar también en la investigación y prosecución que hagan gobiernos extranjeros, así como la intervención al mar, a la tierra o el espacio aéreo que lesione la soberanía, la integridad y la independencia del pueblo de México. Y ello lo está anunciando en su circo del día de hoy, 20 de febrero del 2025, para taparle el ojo al macho de que ella es la que se entregó al gobierno de los Estados Unidos con el gobierno que representa indignamente, y ahora está castigando al pueblo de México al descargar su entreguismo a los norteamericanos y ahora echarles la bolita a los mexicanos para que no puedan opinar respecto de las injerencias del gobierno norteamericano en el suelo mexicano. Y para acreditarlo me permito exhibir las cobardes declaraciones de la corcholata y además la confesión de que le está sirviendo a los intereses del gobierno norteamericano, aunque lo trate de disfrazar de que son convenios de coordinación, de que no hay ningún entreguismo de la soberanía de la nación, cuando la realidad es que esa coordinación es un disfraz. No hay más claridad de la confesión de la corcholata, porque ella misma muere por su propia lengua así. Entonces el día de hoy presentamos una reforma constitucional que estamos enviando al Congreso de la Unión el día de hoy. La reforma tiene dos elementos sustantivos. El primero es una reforma al 40 constitucional. El 39 y el 40 tienen que ver con la soberanía nacional. Y el otro es al artículo 19 constitucional, que tiene que ver con aquellos delitos que son de prisión preventiva oficiosa. Entonces les voy a leer las dos modificaciones que estamos enviando el día de hoy, que tienen que ver justamente con esto. En su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo modificaciones, como lo veíamos ayer, en la Ley de Seguridad Nacional, para que quede muy claro que hay colaboración, que hay coordinación, pero no hay injerencismo ni subordinación, que ambos países queremos que disminuya el consumo de drogas y por lo tanto el tráfico de drogas ilegales, que ambos países queremos disminuir los índices de violencia y que ambos países queremos combatir a grupos de delincuencia organizada que hacen actos ilegales en ambos países. Y ahí estamos trabajando muy bien en la coordinación, en la colaboración. Pero nosotros tenemos que garantizar que es bajo colaboración y coordinación, nunca violando de ninguna manera la soberanía de México. Entonces les voy a leer primero el artículo 40, por favor. Bueno, primeramente quiero acreditar que la señora Corcholata está reconociendo que hay colaboración supuestamente con el gobierno norteamericano y el gobierno de México, cuando ello es un disfraz que
demuestra que la señora Corcholata está entregando la soberanía, la independencia y la integridad del pueblo mexicano. Por eso insiste y repite como disco rayado que ella no es entreguista, que no es sumisa, que es colaboración, cuando la realidad es que está entregando a la nación a un gobierno extranjero. Y sigue la Corcholata ahora anunciando sus reformas al artículo 40 así. El artículo 40 hoy dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Hoy estamos enviando la siguiente iniciativa para incorporar al artículo 40 constitucional. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Segundo párrafo o tercer párrafo del 40. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Esta es la iniciativa para el 40 constitucional. Y en el caso del 19, vinculado con este artículo, lo que sigue, por favor. Bueno, primeramente, la señora Corcholata está descargando la responsabilidad de la soberanía en el pueblo mexicano, cuando que esta señora es la que ha entregado la nación a un gobierno extranjero como es el gobierno norteamericano, al aceptar cobarde y estoicamente que Estados Unidos invada con drones el espacio aéreo mexicano, con barcos, las aguas nacionales y además por tierra, porque está plagado de Border Patrol y de elementos de la DEA, del FBI, y además están 10,000 soldados de la Guardia Nacional resguardando las fronteras de Donald Trump. Y eso no tiene otro nombre más que entreguismo. Por más que la Corcholata esté disfrazando esa cobardía de entregar el país a un gobierno extranjero con una coordinación o un convenio de colaboración o cooperación, eso es además cobarde y es una clara confesión de que la Corcholata entregó al país a un gobierno extranjero. Y ahora con la reforma o adición al artículo 40, está señalando intromisiones a la libertad de expresión y a la libre manifestación de esas ideas mediante medios impresos, y además la violación al artículo 1 de la Constitución Federal, que son los derechos humanos, porque está acusando o poniendo al pueblo mexicano en la picota, en el sentido de que los mexicanos bajo ninguna circunstancia podemos aceptar que gobiernos extranjeros invadan la soberanía de la nación y no podamos emitir ninguna opinión al respecto. Además, en tratándose de golpes de Estado o de elecciones nacionales. Y finalmente concluye que a excepción de que el gobierno
de los Estados Unidos mexicanos dé permiso para que los gobiernos extranjeros puedan invadir nuestra soberanía. Y finalmente también ese artículo 40 establece la prohibición de que los mexicanos no podrán realizar o intervenir en investigaciones o prosecuciones de acciones de gobiernos extranjeros dentro del suelo mexicano. Y eso es totalmente contradictorio a lo que señala el artículo 1 de la Constitución Federal, que señala que toda persona tiene derecho a la protección de los derechos humanos. Y además el artículo 6, que ninguna autoridad puede señalar la previa censura ni oponerse a la libre expresión de las ideas, salvo que se ataque la moral o se perturbe el orden público. Y el artículo 7 de la misma Constitución establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, ideas e información mediante cualquier medio, y además prohibiendo la previa censura. Y lo que está haciendo la corcholata es violar o atacar la libertad de expresión y de difusión mediante los medios impresos, esas ideas. Y además se está oponiendo al derecho o principio pro persona que tiene todo individuo de manifestarse como mejor le convenga, sin que sea motivo de alguna inquisición judicial o administrativa. Y lo más grave es que reforma el artículo 19 de la misma Constitución para incluir en el catálogo de delitos el relativo a que los mexicanos no vamos a poder emitir opiniones de ningún tipo, ni vamos a aceptar que un gobierno extranjero viole la soberanía nacional, porque esas obligaciones no son de los ciudadanos, son del gobierno que preside la corcholata. Así lo señala el artículo 89 de la Constitución Federal, en donde señala la obligación del presidente de la República preservar la paz interior y exterior de la nación, y la defensa también desde el punto de vista exterior contra otras naciones. De manera que es una aberración jurídica que la corcholata esté violando la libertad de expresión y de manifestación de esas ideas mediante los medios impresos. Y además está aplicando la espada de Damocles sobre los cuellos de los mexicanos para imponerles un delito en el catálogo que ya señala el artículo 19, para no darle derecho a la libertad, porque se aplica la prisión preventiva oficiosa, que también es inconstitucional. Esto demuestra que estamos al amparo de un gobierno abusivo, autoritario, autocrático y además cobarde, porque el pueblo de México nada tiene que ver con el entreguismo que la corcholata está haciendo de su gobierno a una potencia extranjera como son los Estados Unidos de Norteamérica. Y prueba de ello es el convenio de coordinación, que es un disfraz en donde acepta que se decreten como terroristas a los delincuentes mexicanos, y que además combata a la delincuencia y frene el envío de productos chinos al territorio norteamericano. Es decir, que la corcholata
es una traidora porque ya entregó al gobierno mexicano a un país extranjero y acepta de manera indigna que Donald Trump señale al gobierno que ella preside como un gobierno de narcos, en donde los que gobiernan son los delincuentes. De manera que la señora Corcholata demuestra ser una entreguista, una sumisa del gobierno de Donald Trump, al arrastrársele, al lambisconearle y todavía de manera cobarde hacer reformas innecesarias, pero son a modo del artículo 40 y 19 de la Constitución Federal para utilizarlo en contra del pueblo de México, que nada tiene que ver con la salvaguardia, la defensa de la soberanía de la nación, pues esa facultad la tenía el ejército mexicano en su artículo 129, que lo hacía responsable de la defensa de la soberanía nacional y que fue reformado en el sentido de que el ejército en tiempo de paz ya únicamente tiene las obligaciones que le concede la Constitución. Y también la señora Corcholata olvida que es su obligación en los términos del artículo 89 de la Constitución Federal, tantas veces señalada, en ser el garante de esa soberanía nacional por ser la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Es decir, que de manera cobarde está eludiendo su responsabilidad de ser el garante de la soberanía nacional y hace responsable al pueblo de México en caso de que acepte omitir, es decir, emitir alguna opinión respecto de alguna intervención de un gobierno extranjero o cualquier otro acto que atente contra la soberanía de la nación mexicana. Y además se lleva de por medio, de paso, el derecho a la libertad de expresión y además se violan los derechos humanos de los mexicanos o el principio pro persona, que toda autoridad en el ámbito de sus competencias tiene la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e indivisibilidad. Consecuentemente, pues, la Corcholata está demostrando el lado oscuro que siempre la ha caracterizado y que lo ocultó de manera hipócrita, que es su afán autoritario, abusivo, autocrático, como la guerrillera que fue en el M-19 y que sin ningún mérito llega a la presidencia de la República como una presidenta espuria para acabar con derechos fundamentales de los mexicanos, como son los derechos o garantías ya señalados, establecidos en el artículo 1, 6 y 7 de la Constitución Federal, y hacernos responsables a los mexicanos de ser entreguistas al gobierno norteamericano cuando no tenemos ninguna facultad porque no detentamos el gobierno. El entreguismo y la sumisión lo ha realizado la Corcholata desde que Donald Trump llegó a la presidencia de la República y la amenazó con las órdenes ejecutivas. Otra prueba es el haberle entregado 10,000 soldados que cuidan las fronteras del territorio norteamericano y ser el policía de estos al cuidarle sus fronteras. Esa es la exacta personalidad y la conducta de la señora Corcholata. Es una auténtica mentirosa, es una cobarde y es una traidora al pueblo de México. Muchas gracias.